Entre líneas a través de la pantalla de Jacobasi TV y por supuesto, como ustedes saben, pueden seguir nuestro programa, revivirlo en los canales de YouTube, en redes sociales como Facebook, así que tienen todas las alternativas para hacerlo. Y vamos a tomarnos unos minutitos para charlar de la actualidad que nos circunda hoy por hoy, que tiene que ver con las próximas elecciones, las del domingo. Ya estamos a menos de una semana de las famosas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya hablamos un poquito de esto en nuestro programa anterior. Vimos que, bueno, la definición de PASO había quedado un poco desactualizada. Déjenme decirle antes que agradecemos siempre el auspicio de Mabel Jaguar con su gestión allí en Los Menucos, construcción de viviendas con recursos propios, el natatorio climatizado para la comunidad y tantas otras obras que Mabel Jaguar con su gestión está posibilitando en Los Menucos. Bueno, ¿qué pasa de aquí al domingo? ¿Qué pasa con las famosas PASO? Bueno, hay muchas sorpresas. Yo en principio rescato lo que ya dije en algún programa cuando hablábamos de las elecciones municipales. Lo hacíamos con el intendente electo y actual intendente de Jacobasi aquí en nuestros estudios, en nuestra mesa, y les referíamos en ese momento que había un gran componente emocional en el voto. El voto muchas veces es más emocional que racional. Les recuerdo las emociones básicas que tenemos los seres humanos, que anteceden a nuestro raciocinio, tales como el asco, la sorpresa, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Y fíjese usted si no se arma un combo de estas emociones en cuanto a lo que piensa mucha gente en el momento de votar. Porque muchos utilizan el miedo o a veces la ira, el estar en contra de. Y así vamos armando un combo que tiene que ver con la votación, con la decisión que muchas veces se toma en los últimos 2 o 3 días. Cada vez, claro, se van ya aceitando más los números. No podemos dar números de encuestas, pero todos han sabido hasta días atrás cómo venían dando las encuestas. Lo que sí me permito reflexionar un poquito es sobre el sistema electoral que ya está perimido a esta altura. El sistema que estamos viviendo realmente hay que barajarlo y darlo de nuevo. ¿Por qué le digo esto? Porque suceden primero cosas insólitas como esto que tenemos PASO, en donde es una gran encuesta nacional, en donde la gente va y vota y no hay ni primarias, ni abiertas, ni simultáneas, porque los candidatos son ensamblados en frentes electorales, provenientes de distintos partidos políticos, sin internas, sin nada, no hay nada. El sistema electoral habría que replantearlo, por supuesto, ahora ya está. Hay que ir y votar, seguramente. Hay mucha gente que tal vez no vota en las PASO. No es que no deban hacerlo, porque son obligatorias, obviamente, pero hay mucha gente que se relaja un poquito en la PASO, y la PASO es un paso previo. El esfuerzo del presidente Macri está haciendo ingentes esfuerzos para lograr que la gente vote en las PASO. ¿Por qué? Porque sabe que la gente del kirchnerismo, la gente del peronismo, la gente que es afín a la militancia va a ir a votar. Y los que se relajan más a la hora de tener que votar son las personas de clase media, media alta, que dicen, bueno, a lo sumo iré en octubre, en noviembre. Y están haciendo ingentes esfuerzos, ¿por qué? Porque están tratando de que la brecha sea muy corta entre ambas fuerzas políticas. De modo que en octubre las cuestiones estén con alguna posibilidad, alguna chance. Que hoy por hoy todas las consultoras han dicho que no las tiene el gobierno. Pero no es todo esto lo que nos hace vivenciar una elección atípica en estas PASO.
En principio, la polarización entre dos fuerzas políticas, el macrismo y o sea, con Macri y Pichetto, y por el otro lado el kirchnerismo o el peronismo con la fórmula Fernández-Fernández, que han despertado un montón de cuestiones en medio. Por ejemplo, hay mucha gente del macrismo que no dice que va a votar o que no quiere votar. ¿Por qué? O que dice que va a votar a pesar de que está todo mal. Un poco el voto emocional que yo le decía. En estos días pasados una científica decía, ¿no?, que ella era macrista y que iba a votar pese a que en investigación y ciencia había hecho todo mal este gobierno. Igual no iba a votar. Por el otro lado también tenemos en el lado de Fernández, ay, la foto con Massa, con Malena Galmarini, realmente la foto de Cristina Fernández, ¿no? Una foto en pose, por supuesto, pero atrás de la foto. Yo digo, Sergio Massa, que hasta hace poquito, no le digo hace 2 años atrás, 3, estoy diciendo hace un mes atrás, criticaba arduamente la postura del kirchnerismo, la gestión del kirchnerismo. Ahora está en el mismo lado, dejando atrás prácticamente todo o soportando todo. Y la gente del kirchnerismo, que hasta ayer lo veía a Massa como un traidor, y también a Alberto Fernández, hay que decirlo, lo aplaudían a rabiar en los últimos años. Estas cosas que tiene la política, ¿vio? Estas cosas que tiene nuestro sistema de elecciones. Y en toda esta cuestión de la polarización surgen ahí tímidamente en medio algunos candidatos que dicen, esperen un poquito, no se desesperen, las PASO, aprovechenlas para votar con libertad, dice Esper, sin ataduras, dicen otros. Y allí están, desde José Luis Esper en la derecha, podríamos decir, del Caño o el MAS en la izquierda, Roberto Labaña con Urtubey ahí un poco en el medio, tratando también de tornarse en terceras fuerzas, en terceras posibilidades que la gente pueda elegir. ¿Para qué? Para superar el umbral del 1,5% y poder presentarse como candidatos en octubre, donde ahí sí se elige definitivamente la fórmula presidencial. En primera vuelta, y si no alcanza determinados guarismos, en segunda vuelta en noviembre. Pero hay muchos que están sosteniendo entonces utilizar estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para efectuar una elección sobre los candidatos que mejor representen lo que la gente piensa y no tomarse en esta polarización en donde muchas veces está reinando el voto en contra de. Hemos escuchado a Alberto Fernández, por ejemplo, decir que mucha gente no estaba de acuerdo con Cristina Fernández, con su gobierno, pero que es preferible estar en contra de Macri, lo mismo que decía Sergio Massa, en contra de. Y por el lado del macrismo también hacen lo propio, porque dicen votar en contra del pasado, en contra de la vuelta al pasado. Así que en este combo que se han tornado las PASO, que han perdido y han tergiversado totalmente sus aspiraciones cuando nacieron allá de la mano del gobierno del expresidente extinto, expresidente Néstor Kirchner, seguramente hoy por hoy, por un lado han perdido un poco del sentido porque no se cumple con la tarea de elegir en primarias precandidatos para tornarlos en candidatos para las elecciones de octubre, y en segundo lugar se presentan también como una decisión en la cual la gente puede votar para definir qué pasa de aquí en octubre, cómo van a reaccionar las cosas de aquí en octubre, cómo se van a aceitar las campañas, porque cada uno va a sumar los porotos, como se dice en política, a ver cuánto aportó tal o cual intendente, cuánto aportó tal o cual persona, para saber si los números se están cerrando para octubre. Y una cosita más que le quería referir en torno a esto, a las elecciones. Yo creo sinceramente que se está descuidando mucho al interior del país.
Le pongo el caso de Jacobacci. Los candidatos casi pasan en bicicleta, en motoneta, por aquí casi ni paran. De hecho, a nuestro programa no vienen los candidatos a expresar sus plataformas. Aquí Río Negro tiene candidatos a diputados, a senadores. Sin embargo, los vemos pasar, levantando polvareda y nada más. ¿Y por qué desatienden el interior? Porque dicen que todo se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Es cierto que allí está reunido casi el 50% de los votantes del padrón electoral, pero también debemos tener en cuenta que si los márgenes de sufragantes en favor de una de las fuerzas políticas es como se viene manejando, de muy poquitos puntos, 3, 4 puntos, en favor de uno en detrimento del otro, ese otro 50% del interior del país, en donde la mayoría de los gobiernos provinciales van con lo que se llama boleta corta, es decir, esa boleta sin engancharse a la candidatura presidencial alguna, esos votantes, ese 50% de votantes puede llegar a tener la llave de la elección. Esto lo vamos a develar en el próximo programa. Esperemos que el sistema vaya mejorando, que el sistema democrático vaya mejorando en realidad, porque esto tiene muy poco de republicano, de democrático, de federal, porque las instituciones también juegan un rol que está desdibujado, está desalineado, grisado. Vemos a una justicia, por ejemplo, que está esperando las elecciones, jueces esperando a ver qué pasa con las elecciones para ver si avanzan con esta causa o no. ¿Y esta otra qué hacen? ¿Avanzamos o no? Con una justicia que a veces ni siquiera responde los pedidos de gente común que puede hacer llegar, por ejemplo, como ha sucedido aquí en la Junta Electoral Municipal, pedidos cuando se realizó la elección comunal, la elección municipal, para que las elecciones se realicen de acuerdo a la ley electoral y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. Ni una respuesta fue capaz de dar la justicia, ni siquiera decir, no importa su pedido, no, nada. Así que cuando nos encontramos con estos sistemas en donde la justicia también falla, en donde las cámaras de senadores y diputados están abocadas a procesos electorales, electoralistas más que nada, y a un ejecutivo que deja de lado políticas de Estado para centrarse en cuestiones también camino a las elecciones, es decir, como mantener el dólar quieto, tranquilo hasta las elecciones. Digo, cuando sigan sucediendo estas cosas, el sistema en general, el sistema que nos gobierna, por el cual nosotros debiéramos ser quienes mandamos a esos mandatarios, ese sistema seguirá estando en crisis. Y serán las causas de que nos sigan mintiendo en cada campaña, de uno, de otro lado, de todos los lados. Basta con recordar todas las campañas políticas, las promesas hechas, y se dará cuenta de que siempre después hay alguna excusa de por qué no se hizo. Así que esperemos, por el bien de nuestro país, que a partir de estas elecciones podamos obtener ejemplos y podamos votar con libertad aquello que sentimos, que queremos. Le dije, es un voto emocional muchas veces, pero también tener la opción de decir, bueno, a ver, en estas elecciones, ¿cuántas boletas tengo para elegir? ¿Qué me ofrece cada candidato? ¿Qué simpatías me genera la propuesta de cada candidato? ¿O me voy a quedar con el voto en contra de Macri, en contra de Cristina? Hay otras cosas en positivo para ver. Hacemos una pausa y seguimos, estamos en Entre Líneas aquí